Víktor Fyodorovich Yanukovych es un político ucraniano. Fue gobernador del Oblast de Donetsk entre 1997 y 2002, primer ministro de Ucrania, en 2 periodos, y presidente entre 2010 y 2014. En las elecciones presidenciales de 2004 Yanukovych, siendo primer ministro de Ucrania, fue candidato presidencial con el apoyo del presidente Leonid Kuchma, contra el candidato opositor Víktor Yushchenko. Para evitar la posible victoria de Yushchenko, los partidarios de Yanukovych recurrieron al fraude electoral pero fracasaron. Este hecho provocó la Revolución Naranja y la revocación por decisión del Tribunal Supremo de Ucrania de los resultados de las elecciones, designando nuevas elecciones, en las cuales ganó Yushchenko y Yanukovych se vio obligado a dimitir como primer ministro de Ucrania. Nuevamente se presentó a las elecciones presidenciales de 2010, en las que obtuvo la victoria sobre su rival Yulia Timošenko con el 52% de los votos. Fue destituido por la Rada Suprema el 22 de febrero de 2014 por supuesto abandono de sus funciones, a raíz de su huida, primero a Kharkov y luego en dirección desconocida, reapareciendo a la semana en Rusia, en Rostov del Don. Actualmente se encuentra buscado por Ucrania por motivos de alta traición. Pese a ser el líder del Partido de las Regiones, uno de los principales partidos políticos de Ucrania, el Congreso de dicha organización lo expulsó de sus filas el 29 de marzo de 2014. Biografía. Víktor Yanukovych nació en Zhukovka cerca de Yenakiyev, Unión Soviética. De su infancia ha declarado: "Mi infancia fue difícil y hambrienta. Crecí sin mi madre que murió cuando yo tenía 2 años. Andaba descalzo por las calles. Tuve que luchar por mí mismo cada día". Yanukovych es de ascendencia rusa, polaca y bielorrusa. Su madre era una enfermera rusa y su padre un maquinista polaco-bielorruso, originario de Yanuki, en el raión de Doksitsy en la actual Bielorrusia. Cuando era un adolescente, Yanukovych había perdido a sus padres y fue criado por su abuela paterna polaca, originaria de Varsovia. Su abuelo y bisabuelos eran lituano-polacos. Yanukovych tiene medias hermanas del nuevo matrimonio de su padre, pero no tiene contacto con ellas. El 15 de diciembre de 1967, a la edad de 17 años, Yanukovych fue condenado a 3 años de prisión por participar en un robo y asalto. El 8 de junio de 1970 fue condenado por segunda vez por cargos de agresión. Fue condenado a 2 años de prisión y no apeló contra el veredicto. Décadas más tarde, Yanukovych caracterizó sus arrestos y encarcelamientos como errores de la juventud. En 1971, Yanukovych se casó con Lyudmila Nastenko, sobrina del juez de la ciudad de Yenakiyev. En julio de 1974, Yanukovych se matriculó en el Instituto Politécnico de Donetsk. En 1976, como estudiante de segundo año, fue ascendido a director de una pequeña división de camiones dentro de la compañía minera de carbón Ordzhonikidzeugol. Su nombramiento como gerente principal marcó el comienzo de su carrera gerencial como ejecutivo de transporte regional. Ocupó varios cargos en empresas de transporte en Yenakiyev y Donetsk hasta 1996. Trayectoria política. Yanukovych fue gobernador del Oblast de Donetsk entre 1997 y 2002. Mandato como primer ministro. Elecciones presidenciales de 2004. Segundo mandato como primer ministro. Elecciones parlamentarias de 2006. Crisis política y nuevas elecciones parlamentarias. Mandato presidencial. Elecciones presidenciales de 2010. Gobierno. Revolución del Euromaidán. Asilo en la Federación de Rusia. Yanukovych afirmó que se seguía considerando el jefe de Estado legítimo de Ucrania y pidió a Rusia que garantizase su seguridad, solicitud que fue satisfecha según agencias locales rusas. Yanukovych no reveló su paradero. Yanukovych aseguró que las decisiones que se adoptaron en el Parlamento ucraniano se tomaron en ausencia de muchos de los miembros del Partido de las Regiones y de otros grupos,
que temían por su vida y algunos de los cuales fueron víctimas de violencia y se vieron obligados a abandonar Ucrania de manera ilegal. Afirmó que cualquier orden que se diese a las Fuerzas Armadas y a los servicios de seguridad para intervenir en los asuntos internos políticos del país sería ilegal y criminal. Y anunció estar determinado a luchar hasta el fin por el cumplimiento de los importantes acuerdos alcanzados para sacar a Ucrania de su profunda crisis política, en referencia al acuerdo que él mismo suscribió con la entonces oposición y la mediación de la Unión Europea. Yanukovych se encuentra en búsqueda y captura desde el 24 de febrero de 2014, acusado de la muerte de manifestantes durante las protestas armadas contra su gobierno. El ministro del Interior ucraniano anunció que se había abierto un proceso penal por asesinato masivo de ciudadanos pacíficos.